Amigos de Libre Pensamiento, dosis de información, les damos la más cordial bienvenida. Estamos ya listos, como lo es habitual, cada jueves, pues para estar con todas las pilas puestas para tener un gran programa. Ya saben, comuníquese con nosotros para pues saber de dónde nos mandan algún mensaje, algún saludo. Su opinión es muy importante en este programa, así que les invitamos para que pues estemos conectados continuamente. También la invitación para que ustedes pues estemos en las redes sociales, para que se conecten en Libre Pensamiento en Facebook, Libre Pensamiento MX en TikTok y en Instagram. Y este programa, como todos, pasan como un podcast a través de Spotify, iHeartRadio y Apple, para que tú lo puedas ver en la comodidad donde para ti sea más sencillo, en el trabajo, haciendo ejercicio, de vacaciones, en el automóvil. Y también la invitación, lo hemos dicho constantemente y en todo tiempo, pues para que también vengas al programa, tienes algo importante que decir, algo que comentar de tu trabajo, de tu especialidad, como un deportista, de los hobbies que tienes, eres un gran coleccionista, ven aquí al programa y me dará mucho gusto darte la más cordial bienvenida. Y recuerda, no hagas que esa idea se quede ahí atrapada, ven y que todos nos enteremos de lo que vale mucho la pena, así que no lo olvides, aquí la más cordial bienvenida. Soy el chef Fermín Malváez, tenemos en los controles a Rayito y a Pepe, con todo el optimismo. Y hoy en la receta, amigos, estaremos hablando de algo muy sencillo, pero créanme que exquisito. Nuevamente que tenemos pues un poco de la ola de calor. Estaremos haciendo unos cacahuates japoneses con pepino y un poco de clamato. Algo sencillo, pero realmente muy innovador y que te va a encantar. Va a ser muy sabroso. Eso en un rato más cuando pasemos la receta. Y también la invitación para que te suscribas en mi canal de cocina como Alegría a tu Paladar en YouTube, Alegría a tu Paladar MX, Instagram y en TikTok. Y te lo recuerdo que por favor te suscribas, porque de esta forma podemos tener pues constantemente pues más movimiento, y además tú ayudas suscribiéndote, que no tiene ningún costo, para que el canal pues siga creciendo y podamos tener este constante movimiento. Y también la invitación, como lo hemos dicho hoy cada viernes, el próximo día 24, o sea, mañana de octubre, tenemos las rodadas que hace el grupo de ciclista Jaguares. Ya saben, estemos ahí a las 8:40, 8:45 para salir en punto de las 9 de la noche, enfrente del Gómez Morín. Esto es en la explanada de la Alameda, para que vayamos a conocer las ciclovías, conozcas un poco tu ciudad, porque te puedo asegurar que tú no conoces la ciudad. Y una forma de conocer por sus esquinas, sus rincones, las colonias, es a través de las ciclovías, y qué mejor haciéndolo en bicicleta. No lo olvides, en punto de las 9 de la noche salimos, llega 8:40, 8:45 en la explanada de la Alameda, enfrente del Gómez Morín, para que salgamos muy puntuales a rodar en la bicicleta en las ciclovías con Grupo Jaguares, que son todos unos profesionales en la cuestión del ciclismo. El tema que vamos a tratar el día de hoy es suministro de agua potable, presas bajo tierra. Y créanme que cuando yo les presente a mi invitado, que es la segunda vez que lo tenemos por aquí, que es un gran profesional, un gran, yo no sé cómo llamarlo, un gran ingeniero que ha plasmado mucho sus ideas por mantener un gran optimismo en el suministro y cómo poder captar agua. Ustedes se van a dar cuenta que es un gran profesional cuando lo presente un momento más, y estaremos hablando pues del agua. A veces cuando hay escasez, pero ahora hemos tenido en este país pues problemas ahora de más con el agua, y él nos dará sus comentarios, creo que como un gran profesional. Y bueno, también les hago la invitación para que no se olviden que estemos cada jueves pues con las pilas muy puestas, para que tengamos pues constantemente comunicación. Ahora también ya lo hacemos por YouTube, además de Facebook, así que no hay ningún problema, podemos estar constantemente comunicados. Así que bueno, pues vamos a dar inicio al programa, y me va a dar mucho gusto dar la bienvenida al ingeniero Miguel de Jesús Álvarez. Él tiene un extenso currículum, realmente es muy complicado poderlo pues decir exactamente las cosas, porque él ha hecho muchísimas cosas. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería. Él es ingeniero civil, y él participó desde un principio muy activo en el Laboratorio de Resistencia de Materiales y Mecánica de Suelos, y se gradúa en la tesis Aeropuerto Industrial de Querétaro, que es el actual aeropuerto que tenemos, el aeropuerto intercontinental. Más adelante obtuvo del Ministerio de Educación de Japón una beca para estudiar un posgrado de geofísica en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Kioto, siendo él el primer queretano que ingresa en más de 100 años de la historia de dicha institución.
En este momento él participa en el túnel Seikán, que en ese momento era el más grande del mundo en ese periodo. También en este periodo se empieza a generar o a ingresar lo que es en el proyecto de presas bajo tierra, que este fue propuesto y dado a conocer por los estados desérticos y semidesérticos de México por más de 11 años, incluyendo, claro, pues Querétaro, ¿no? En el 2007 él obtuvo el ingeniero, la apreciada del ingeniero Fernando Espinosa Gutiérrez en el marco del 9º Congreso Nacional de Ingeniería como el mejor ingeniero civil en el congreso que se dio en el Congreso de Ingenieros Civiles. También ha impartido pues pláticas, cursos, conferencias en lo que tiene que ver en su gran proyecto de presas bajo tierra. En el año 2017 obtiene la patente bajo el nombre Proceso para el Almacenamiento de Agua por medio de presas bajo tierra. Y más adelante, en el año 2000, así como lo podemos ver ahorita aquí, se genera el libro en el año 2020 de presas bajo tierra, el cual es una gran alternativa para cuando tenemos la falta de este vital líquido. En el año 2022 obtuvo el doctor honoris causa que se le dio en la Ciudad de México en el Museo José Luis Cuevas. Y en este año, en el año 2025, se le otorga la primera patente en República Dominicana, titulado Método de construcción de una presa bajo tierra en el área de hidrología. Y en este mismo año también fue galardonado como el profesionista del año, premio otorgado desde los años 23, 24 y actualmente 25. Por lo cual yo no dudo, como lo es habitual, al tener un gran invitado, que este programa será muy interesante. Doy la más cordial bienvenida al ingeniero Miguel Álvarez. Ingeniero, nuevamente bienvenido a Libre Pensamiento, me da mucho gusto. Estaba checando, fue en julio cuando nos vimos y hablábamos del año pasado y hablábamos de la escasez que estaba pasando el país, de una severa escasez de agua, y era muy crítico lo que estábamos platicando, ¿no? Y ahora este año hemos tenido algo muy diferente, un exceso de agua, la cual ha generado muchos problemas, pero también la hemos dejado ir. Entonces, pues vamos a empezar a generar un poco de tu idea de lo que ha sucedido y ha pasado. Sabemos que, bueno, son problemas inevitables de la naturaleza, pero también quizá falta un poco de determinar qué podríamos hacer con todo lo que se derramó y se desperdició. Sí, muchas gracias, Fermín, por esta segunda invitación. Así es, muy me da amable. mucho gusto. Sí, el problema ahorita que mencionas de las inundaciones es importante porque el ser humano desde sus inicios siempre se ha asentado en donde hay agua, Claro. en los ríos, en los lagos, en las lagunas, humedales, etcétera. Y en aquellos años, pues obviamente no había la tecnología que hay ahora. Entonces, lo importante para este tipo de fenómenos, las inundaciones, y que sabemos que está ya de manera pues muy activa, ¿verdad? Este fenómeno del cambio climático, ¿verdad? Ahora no nos queda más remedio en todos estos asentamientos, en todas estas ciudades, más que ser preventivos y correctivos, ¿no? O sea, ya nada más actuar para ayudar después de que ha llegado el agua y que ha llegado la inundación y que ha llegado la desgracia. Pero yo creo que de aquí en adelante valdría la pena pensar en prevenir. O sea, si unas personas se quieren asentar, quieren construir, quieren estar dentro de un área que esté realmente cerca de un río o de un cauce, ¿verdad? Los estudios técnicos te deben de decir, ¿sabes qué? A 100, 150 metros del centro del arroyo, del centro del río, hay material lacustre, hay material que te indica que el río en alguna época de su vida geológica estuvo ahí. Ahí estuvo, claro. Entonces, pues, ¿qué es lo mejor que se puede hacer o que se hubiera hecho? Pero no me gusta hablar del pasado en ese sentido. Pues prevenir y decir, no, ahí no te puedes asentar. Fíjate que, cuestión curiosa, ¿no? De la laguna de Chapala por parte de la de Michoacán, ya empezaban a construir casas. Porque pues ya no iba a llegar jamás el agua. Esto fue una laguna, como dices tú, y finalmente pensaron que jamás iba a haber agua. Pues no, o sea, no es así, ¿no? Hay estudios, como dices tú, y finalmente va a volverse a regenerar. Pues sí, eventualmente. O sea, algunos estudios certeros decían que
los periodos de retorno de ciertas lluvias eran 50, 100 años, 200 años. Exacto. Pero hoy con el cambio climático ya no sabes si en la época de lluvias te caen lluvias que ya no pueden ser llamadas atípicas, pero sí te caen lluvias de esta magnitud que afectan directamente a las poblaciones asentadas Claro. en los cauces o cerca de los cauces, o en las rivieras de los cauces, Claro. o en los deltas de los cauces. Claro. Ahora, no estamos para echar culpas, ingeniero. Sabemos que es un fenómeno natural. Pero ¿crees tú que si no hubiéramos avisado y no hubiéramos permitido, porque también yo creo que tiene que ver mucho con que la gente, piensa que son terrenos que se pueden ocupar o también se permiten y ahí están los problemas? ¿Esto se hubiera podido evitar quizá en una menor condición? Sí, sí se hubiera podido evitar. Sin embargo, sabemos que hay muchos factores que intervienen en la toma de decisiones Claro. para autorizar o no un asentamiento o un fraccionamiento, o realmente seguir provocando el crecimiento de las ciudades y de las poblaciones, ¿no? Sin un orden, sin una planeación. Ujú, ujú. O sea, la palabra clave en todo esto es planeación, ¿no? Entonces, si ya lo que está ya está, bien, pues hay que poner los monitoreos suficientes para que las corrientes o las grandes avenidas no hagan tanto daño si le avisamos a la gente, oye, salten, Claro. oye, saca lo más que puedas o algo así, tienes 1 hora, tienes media hora, tienes 2 horas. Y bueno, ayudar ahora en lo posible. Pero en lo sucesivo, pues ordenarlo, planearlo y Claro. no dejar asentamientos en lugares de posibles inundaciones. Además, la naturaleza finalmente va a regresar, como esto, donde hay una presa, va a regresar. Y ya no tengamos la idea que va a pasar cada 50 años, no. Por ejemplo, en algunos lugares decían que esto iba a pasar cada 30. Pasaron 15 y sucedió una desgracia, ¿no? O sea, no tenemos que creer en ese tipo de ideas ya, ¿no? No. Aunque los estudios, como te comenté, hay algunos estadísticamente estaban muy certeros, ¿no? Sí, claro. Pero ahora ya no se puede, ya Ya no se puede confiar en ellos, ¿no? Ahora, hablamos de agua, que actualmente, el año pasado cuando tuvimos el programa, hablábamos realmente estábamos con un problema muy serio en la cuestión de agua, no estábamos en una sequía espantosa. Y hemos hablado hoy en día, está muy fenómeno, la ley de aguas, que tiene que ver actualmente con una situación en el país que nos tiene como muy a la expectativa. ¿Qué podemos decir con respecto a esto, ingeniero? Bueno, esto se afecta en gran medida, no tanto ahorita en la cuestión de las inundaciones, pero debería de también ser un apoyo y un regulador para ese tipo de cosas, ¿no? La ley de aguas es una ley que emite, me parece que Salinas de Gortari, y después cuando entra AMLO, se hace un intento importante para hacer cambios en la nueva ley de aguas Uh-huh. y en la ley general también de aguas, ¿no? Ley nacional y la ley general de aguas. Entonces, tuve la fortuna de participar en el cuerpo técnico en ese tiempo, en el primer trienio de AMLO, de los primeros diputados, Uh-huh. en la Cámara de Diputados en México, y estábamos muy entusiasmados por el cambio a la nueva ley de aguas nacionales, ¿no? Sin embargo, pues no se dio, ¿no? Entonces, hasta ahorita, en principios de este mes, en octubre, 2, 3 de octubre, manda la presidencia la iniciativa. Ajá, exactamente. Para que ahora sí hay cambios concretos a la ley de aguas nacionales, ¿no? A ver, para la gente que nos escucha y nos ve, que no está muy enterado de esto, ¿qué va a pasar o qué puede pasar con ese tipo de ley? Bueno, creo que una de las cosas relevantes es que ya no hay la cesión de derechos del agua, ni se pueden transferir las aguas de un particular a un particular de acuerdo a esta iniciativa. Esto a lo mejor es correcto porque antes, si alguien tenía una concesión en Chihuahua de 100 metros cúbicos, ejemplo nada más, y le compraba a alguien en Guanajuato 80 porque le sobraban 80 y nada más usaba 20 en Chihuahua, con un documento se venía a Guanajuato y podía... Vaya, reclamarlo. No, pues explotar esa cantidad de agua, ¿no? Solamente se traía un documento, porque el agua no se la podía traer, el agua se queda en su lugar de origen y él explota otros acuíferos, otro manto. Entonces, esa regularización creo que es buena
eso va a permitir un orden. La ley también observa sanciones mucho más severas a todas aquellas personas que estén irregulares en sus pozos o en sus aprovechamientos de agua. Eso es probable que creo que está muy bien. Ya no se van a permitir cambios de uso de agua. O sea, si es agrícola, pues ya no se puede usar para tomar y viceversa. Y entonces ahí hay mucha controversia. Este plan debe de estar principalmente adecuado y sin menoscabo de la producción agrícola de México, Fermín. ¿Por qué? Porque del 73 al 76% del agua que se tiene controlada en el país se utiliza en el área agropecuaria. Vaya. Entonces es muy importante que haya un consenso, que no haya fricciones. Si el agua se estaba mal aprovechando por parte de los particulares o de otras entidades, bueno, pues que se regularice y que de acuerdo a los usos, a las necesidades, se dé el agua para que se incremente la producción, ¿no? Teóricamente suena muy bien, pero ¿tú crees que realmente sea un proyecto viable para el país? Porque ya ves que ha habido muchas manifestaciones de que no están de acuerdo con esta ley de agua, ¿no? O sea, entonces puede también politizarse mucho este asunto. Sí, y eso es lo malo, eso es a lo que no podemos llegar, porque al final del camino, los hombres, nosotros, podemos politizarnos, podemos multarnos, podemos enojarnos, podemos pelearnos, pero el agua ni siquiera se entera, Fermín. Claro, exacto. El agua no conoce fronteras, el agua no conoce de política, el agua no conoce de leyes. Así es que es muy importante que los hombres lleguen a un consenso tal que simple y sencillamente se piense que el agua verdaderamente es un bien que debe de ser extendido, que debe ser utilizado por todos y debemos de pensar en las futuras generaciones. No. Es importantísimo que este registro nacional del agua ahora se va a llamar para el bienestar. Y es muy importante que contemple este registro el inventario de todo lo que tenemos realmente, tanto los pozos que están registrados como los pozos que no están registrados. Que eso es un problema muy serio. Sí, claro. Es parte de los cambios que se quieren dar ahora en la ley, ¿no? Entonces, si eso se da, bueno, con la mayor información posible real, vamos a poder tomar las mejores decisiones para el aprovechamiento del agua que tenemos disponible. Otra cosa que me llama la atención para bien es que ahora sí vamos a utilizar las aguas residuales y también hay sanciones para aquellos que contaminen. Entonces, la contaminación, Fermín, es algo que debe detenerse a la brevedad posible, sí o sí. Claro. Así como el agua debe detenerse para que en su ciclo hidrológico ya no siga su curso hacia el mar, debemos detener también la contaminación, sí o sí. Y si esto se contempla en la ley de manera severa, ese es un buen punto, porque ahí estamos perdiendo verdaderamente el agua para la vida. Claro. O sea, finalmente la ley de aguas, pudiésemos decir que su estructura no está mal hecha. El problema sería cómo se va a llevar o cómo se va. Es donde podemos decir que puede tener un doble cauce, ¿no? O sea, donde si politiza tenemos un problema, ¿no? Sí. Cuando el agua finalmente es el derecho que tenemos todos. Sí. O que el agua se pudiera a lo mejor privatizar, que se ha comentado también mucho, o te doy agua bajo este régimen, o se puede generar un problema que no sea el correcto, ¿no? O sea, es un buen proyecto, sí, porque defiende el patrimonio del agua, ¿no? Pero quizás no llevado bien, es donde podemos tener algún problema, ¿no? Sí, es por eso que yo insisto mucho en que debe haber un consenso verdadero. Debe haber realmente en pro del progreso, en pro de verdaderamente utilizar el agua correctamente, de dejar de contaminarla. Debe haber un consenso entre los usuarios y entre el gobierno que pretende regular y controlar mayormente el agua, ¿no? Ese consenso es muy importante porque no se puede dar, Fermín, si no se tiene una educación y una cultura del agua. Claro. O sea, la educación es muy importante,
Y esto se debe de generar de manera muy agresiva. Y la cultura también van de la mano. No podemos decir, fíjate que yo creo que el agua sale de la llave y yo puedo desperdiciar la que quiera porque yo la pago. Esa cultura se debe terminar. Sí, sí. Y decirle, ¿sabes qué? La gota que sale de tu llave tiene un proceso técnico hacia atrás. Eso es educarlo, es llevar y decirle, esta agua sale de un pozo, esta agua viene de una presa, esta agua viene de un manantial, etcétera, etcétera. Y explicarles cómo viene, por qué cuesta lo que cuesta el agua. No, y además lo que puede llegar a costar. Pues yo creo que aquí tendrían que meterse mucho también ayuda y apoyo de las escuelas, mucha información de la importancia, porque sí, la situación cada vez es más compleja y complicada con la cuestión del uso del agua, como debe de ocuparse. Tanto en la industria, el abuso que ha habido también por parte de la industria, y ver el mejor manejo para que tengamos agua pues por más, ¿no? Sí, es muy importante. Ahora establecen el concepto de delito hídrico, ¿no? Y tiene penas de 1 a 12 años también. Es bueno, pero ¿para qué tanta amenaza? ¿Para qué tanta cosa? Si lo mejor es crear la conciencia de que el agua realmente es la vida y tenemos que cuidarla entre todos, ¿no? Sin embargo, bueno, existe ese concepto ahora y así se va a tener que hacer. Creo que la aplicación de la ley, y ahora más con estos cambios, va a ayudar y tiene que ayudar a mejorar las condiciones, la calidad de agua y la cantidad de agua disponible y una distribución correcta, una distribución equitativa para todos los mexicanos y para que todo el mundo tenga el agua necesaria en cantidad, no sin exagerar, porque hay muchas personas que desperdician el agua o a veces se tiene que entregar una cantidad bastante elevada de agua por habitante por día. No es necesario. Ok, eso creo que estoy muy de acuerdo. Pues bueno, yo creo que tendríamos que ponernos pues muy cuidadosos, más con lo que está pasando en esos momentos, ¿no? Con esa nueva ley, con lo que sucedió prácticamente en el país, que nos inundamos, y tener mucho cuidado de aquí en adelante. Con el agua que venga, con el agua que escasee, porque bueno, no sabemos el próximo año cómo estemos, ¿no? Creo que afortunadamente se ha dicho que las presas están bastante bien, pues ahora hay que cuidar. Hay que cuidar todo esto para evitar los problemas que tengamos más adelante. Pues bueno, yo creo que entonces vamos a dar en la segunda parte, cuando regresemos después de la receta, para ver directamente de tu proceso, lo que tiene que ver con tu proyecto de presas bajo tierra, un proceso, créanme amigos, muy interesante del cual vamos a hablar. ¿Algo más que quieras hablar antes de que pasemos sobre esta ley de aguas? Mira, cuando fui, si me permites, cuando fui parte de este cuerpo técnico allá en la Cámara de Diputados, yo propuse cinco ideas, ¿no? Y si me permites, puedo platicar rápidamente algunas de estas. La primera de ellas es que yo planteé por escrito y formalmente a la comisión de la Cámara de Diputados correspondiente para que pasara a darle forma de ley y luego al Pleno, pero ahí nos quedamos nada más en ese tiempo, fue que se redireccionaran muchos o una buena cantidad de recursos para investigación sobre agua, para su aprovechamiento, para la reconstrucción de tantas obras hidráulicas que existen en el campo mexicano sin operar, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que este concepto se investigara y académicamente se le diera un auge, y que se reconstruyeran estas obras, ¿no? Bueno, obviamente de lo que vamos a hablar en un rato más, que las aguas subsuperficiales o subalveas de México, esto lo he planteado desde que llegué de Japón, hace más de 35 años, ya casi más de 40 años, que es muy importante que el aprovechamiento de las aguas subsuperficiales o subalveas se dé, que aparezca en esta nueva ley de aguas, ¿no? Y cuestión que no está siendo así, porque tu proyecto realmente lo estás asegurando de que es la solución muchas veces, ¿no? Para decirlo. Sí, en algunos casos, claro que es una alternativa, por supuesto, sí. Hay otra cosa, Fermín. Yo planteo la reconsideración de los objetos sociales de las instituciones que proveen el agua. Por ejemplo, en un estado hay Secretaría de Agricultura y hay comisiones estatales de agua, pero la Comisión Estatal de Agua en su objeto social solamente puede dar agua a la gente.
Y en el objeto social de la Secretaría de Agricultura solamente puede dar agua para agricultura y ganadería, ¿no? Pero si la Secretaría de Agricultura encuentra un pozo o un abastecimiento de agua suficiente para darle a la agricultura, a la ganadería y a la gente, no lo da. Vaya. Porque su objeto social no se los permite. Vaya. Y la Comisión Estatal de Aguas, si Igual. encuentra agua suficiente para poder regar y tener ganadería, no puede porque su objeto social se los impide. Entonces, hay veces que se hacen dobles o triples trabajos para una sola comunidad o para un solo espacio de producción en México, ¿no? Ese también era otro de mis planteamientos. La otra es que México tiene 11,000 kilómetros de costas, pero una gran parte de estas costas han sido afectadas por un fenómeno que se llama intrusión salina. Baja el nivel de agua dulce y se mete el agua de mar en tierra firme. Entonces, pues el agua ya sale salada o salobre y ya los cultivos pues ya no se dan. Entonces hemos perdido ahí millones de hectáreas. Y pasó eso, ¿te acuerdas? Lo platicábamos, que la gente nunca dice, ¿por qué hay agua salada? Pues sí, porque hubo un abuso de sobreexplotación del agua sobre los pozos y empezó a meterse el mar. Sí, esa es una. Y también, bueno, pues hay pozos en tierra firme que, bueno, tocan rocas con altos contenidos de sales y, bueno, pues también el agua no es apta ni para tomar ni para cultivar, ¿no? Y por último, mi quinto planteamiento durante este ejercicio que estuvimos ahí en la Cámara de Diputados fue que se hiciera una biblioteca del agua nacional, en donde se aportara toda la información que se tiene y ahí pudiera consultarla cualquier persona que fuera a hacer un desarrollo, ¿no? Si una persona de Durango va a hacer un desarrollo en Chiapas, pues que tuviera la información de qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Fíjate, qué importante es lo que comentas, porque yo constructor digo, aquí pongo 10,000 casas, que vengan, y el problema del agua, ¿cómo está? Pues quién sabe, pero yo tengo el dinero ya fue autorizado con todos los planteamientos oficiales, ¿no? Porque no hay una biblioteca especializada que me diga cómo explotarla o no explotarla, ¿no? Si es el lugar adecuado, ¿no? Sí, las experiencias que ha habido, y sobre todo que no se hagan 2, 3, 4, 5 veces el estudio de lo mismo. Por ejemplo, geología. Pues las rocas no cambian en 4 o 5 años. Pueden cambiar en 50,000 o en 5,000 millones, miles de años, ¿no? O sea, no cambian en 5 o 10 años, ¿verdad? Son eras geológicas. Y es el mismo estudio y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer. No es necesario, ¿no? Y así sucesivamente. Para eso propongo y he propuesto, pues, la biblioteca. La biblioteca del agua. ¿Verdad? Y ahí se quedó en el papel. Y se quedó en el papel mucho trabajo de muchos especialistas muy importantes de México. Y no se hizo. No camino. Pues aquí está comentado, dicho, amigos. Habría que darle, bueno, quien nos escuche, un seguimiento a esta importancia, porque estamos hablando de cosas muy importantes. Como lo comentas, ya está hecho, bueno, si se da, que no se vuelva a repetir además, ¿no? Pues sí. Sobre estudios que ya están hechos. A todo el mundo le cuesta. Claro. Pues bueno, amigos, vamos a la receta. Regresamos en unos segundos más, en unos minutos, para hablar sobre el proyecto tan importante, Presas Bajo Tierra. Vamos a la receta. Amigos, bienvenidos a Alegría en tu Paladar. Hoy vamos a preparar una rica y deliciosa botana cacahuates con clamato. Efectivamente, para cuando hay que ver la televisión, un partido de fútbol, recibir a los amigos con alguna entrada en alguna comida, un día de campo, sumamente delicioso, muy fresco y muy, muy, muy recomendable. Y sin dudarlo más, ¡vamos! A la receta. Los ingredientes y proporciones los podrás encontrar en la descripción en la parte de abajo. Aquí tengo un pepino, los que se comen con cáscara. Lo voy a cortar en cubitos muy pequeños. Aquí los ingredientes son importantes, pero también tú puedes elegir los que más te gusten, los que sean más de tu agrado, los que no te agraden. Así que pues vamos a iniciar. Es algo muy sencillo, pero sumamente delicioso. Voy a poner un poco de pepino aquí en un vaso de cristal. Y si se fijan, no requerimos mucho. Nada más que mi pepino esté picado en finos cuadritos.
Le voy a poner un poco de cacahuates japoneses. Ahí está, amigos. Le voy a poner jugo de limón. Le voy a poner un limón completo. Ponle 1,5, 2 o como sea tu preferencia. Unas gotitas de salsa Maggi. Si te agrada el chamoy, un poco de salsa de chamoy. Unas gotas de salsa de Tabasco. Valentina o salsa San Luis o la salsa de tu preferencia. Botanera, la que tú creas conveniente. A tu gusto. Salsa inglesa, igual si es de tu agrado. Unas gotas. Y rematamos con clamato. Hasta tapar nuestros cacahuates. Movemos, amigos. Entre el pepino y el cacahuate. Y a disfrutar de esta exquisita botana. Y nada más. Qué ricura. Entre el pepino, cacahuate, nuestras salsas, jugo de limón, clamato. Delicioso. Amigos, pues aquí está el resultado. Vamos a probar nuestros cacahuates con clamato. Pero vamos a ver. Y yo les diré. El sabor que genera el pepino fresco, frío, con el clamato y los cacahuates es realmente excepcional. La salsa da un gran sabor. Recuerden, si no tienen pepino, no importa. Hagan cacahuate con clamato, limón, sal. Y lo demás será opcional. Y la otra opción es que también lo puedes ir tomando. Y es realmente riquísimo. Riquísimo, riquísimo. Una gran botana para disfrutarse con quien tú quieras. Si te gustó esta receta, no olvides darle like. Suscríbete a este canal. Recordemos que la cocina es un amor. Hasta la próxima. Amigos, fácil, rico, delicioso, así que para que lo hagan en casa, una rica botana y además yo puedo pensar que muy saludable, así que solo que no abuses del clamato, es solo para darle un toque. Pues bueno, regresamos nuevamente con el tema que estamos tan interesante viendo, suministro de agua potable, presas bajo tierra. Y tenemos al público, le mandamos un fuerte saludo a Josani Gómez Pineda, gracias por comunicarse y por vernos. Héctor Arias Aguilar, saludos a mi estimado ingeniero Álvarez, siempre temas muy interesantes. Caliche Pineda, muchas felicidades, excelente programa. Juan Márquez, felicidades Fermín, muchísimas gracias. Tere Millán Murphy, qué programa tan interesante, saludos desde Tijuana, Baja California, al chef Álvarez y al ingeniero Álvarez, muchísimas gracias. Alexa Morales, buenas tardes Fermín y al ingeniero Miguel Ángel, gracias. Marta Flores, saludos de la Ciudad de México, como siempre aprendo mucho con este gran tema, muchísimas gracias. Pues Inge, vamos a empezar a la gente comunicarle lo que es el proyecto de presas bajo tierra. Y vamos a tener aquí un ejemplo de cómo es que esto funciona y cómo es directamente en el campo, ya directamente. Como se ve, para lo cual nos vamos a apoyar con un video y nos lo vas a ir explicando poco a poco, si nos haces favor. Entonces, si en cabina nos ayudan para empezar a ver este proyecto, cómo es que se da y es a lo largo de la experiencia del ingeniero, porque esto además tiene pues todos los permisos y todos los proyectos y todo habido por haber para la legalidad, que es un proyecto tuyo, ¿verdad? Que es así. Bueno, pues lo vamos a empezar a ver. Si nos puedes empezar a comentar de este proyecto. Sí, esta es la presa bajo tierra número 1. Se construyó aquí en el municipio de Querétaro, en el estado de Querétaro, en la localidad de Charape de los Pelones, que es una comunidad la más alejada del municipio de Querétaro, cercana al estado de Guanajuato. Ahí la gente pues no tenía agua, el municipio constantemente mandaba agua en pipas. Y bueno, decidimos hacer este proyecto por petición de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. Y se hizo en 2 etapas. La primera de ellas fue en el año 2015. En junio terminamos la primera etapa en donde se construyó la barrera y solamente se dejó controlada el agua y su obra de toma y de conducción. Posteriormente
en, en 2000, 8 años después, en el 2023, en agosto, terminamos la segunda etapa que ya controla el agua a través de un sistema de bombeo que está electrificado a través de paneles solares. Entonces, es un sistema totalmente sustentable, autónomo y sostenible. ¿Por qué? Sustentable porque no afectamos a la naturaleza. Autónomo porque opera de manera independiente. Y sostenible porque no requiere el pago de energía eléctrica mensual, sino que todos los elementos que provee la naturaleza se ven aplicados y se tiene el agua disponible ya para la gente. Se rehabilitaron los tanques, había tanques donados por instituciones altruistas y los rehabilitamos los tanques que estaban inclusive rajados, que estaban rotos por falta de uso, nunca se habían prácticamente llenado y hoy están completamente llenos y se distribuye el agua a la población conforme lo dicta la Comisión Estatal de Aguas. Nosotros solamente controlamos el agua, diseñamos el sistema y manejamos un sistema totalmente sustentable. Qué interesante, ingeniero. Para los amigos que nos están escuchando y viendo, tu proyecto de presas bajo tierra es determinar el agua que viene bajando y finalmente esta se va y se desperdicia. Y tú lo que haces es de algún modo encontrarla, que no se vaya. Sí, es un agua que técnicamente la llamamos subsuperficial y coloquialmente subalvea, ¿no? Esta agua es la que yo siempre pensé que debíamos de aprovechar porque en su ciclo hidrológico es una parte de lluvia que se infiltra, es una parte del agua de lluvia que se infiltra, ¿verdad? Y corre por debajo de la superficie en su viaje natural al mar. Otra vez. Entonces lo único que hacemos nosotros es detener ese viaje al mar y aprovecharlo. Y en ningún momento estás afectando los mantos acuíferos. No, inclusive cuando las presas se construyen en superficies permeables o lugares de recarga, sirven para la recarga de los mantos acuíferos. Además. Wow. Así que amigos, pues vean lo interesante lo que es este proyecto. ¿Aquí qué está sucediendo, ingeniero? Aquí estamos ya haciendo las pruebas de bombeo y de control del agua. Fueron las primeras que hicimos hace 10 años, ¿verdad? Ahí se ve el agua como después de que se interrumpe su viaje hacia el mar, asciende en el mismo sitio de la presa. Ahí está la presa y el agua después de 3 días ascendió en esas cantidades. Wow. Ahí se mide y teníamos una altura del nivel del agua de 3.90 metros que ascendió. Ahí está, 3.90 metros asciende. ¿No? Entonces, ese fenómeno, eso es lo que nosotros tratamos. Y al ascender el agua, obviamente tenemos agua almacenada y la disponibilidad para que la gente la utilice, que ese es el objetivo de todas las presas y todos los aprovechamientos de agua que existen. Qué interesante. Y en esta población, entonces, el problema del agua era súper serio. Sí, porque solamente tenían agua por pipas. Nada más. Sí. O sea, si llovía suficiente durante la estación de lluvias, bueno, pues tenían agua, captaban un poco, etcétera. Pero no tienen el agua de manera regular ni controlada. Simplemente se iba y después de que se iban las lluvias, como en muchas poblaciones, baja y ya no tienes el agua disponible. Híjoles. Ahora, y tenemos otro video que lo vamos a pasar un momento. ¿Qué es lo que sucede recientemente? ¿Qué fue lo que pasó con este proyecto? ¿Qué es lo que vamos a ver a la culminación? Bueno, como te comenté, este proyecto se termina en junio de 2015. Hay un espacio de 8 años en el cual no se tiene la forma de terminarlo, ¿verdad? Sin embargo, hace 2 años hay la intención de terminarlo, hay la intención de aprovechar los recursos que son de todos los queretanos, ¿verdad? Y se decide que se termine el proyecto. Entonces, termino yo también el proyecto, lo entrego y entonces se decide que se haga la construcción y se empiezan a aprovechar ya, ahora sí, las cantidades de agua que ustedes vieron almacenadas en la presa bajo tierra. Wow. Entonces vamos a ver el video de la culminación de este gran proyecto para que ustedes vean qué es lo que sucede cuando se puede aplicar de una forma correcta
los recursos monetarios pues, que tenemos en el país. Así que vamos a ver este video, por favor. ¿Sabes cuál es la localidad más alejada del municipio de Querétaro? Se llama Charape de los Pelones. Y estoy aquí. Es una localidad que durante muchos años abastecerse de agua había sido un reto muy grande para las personas que viven aquí. Imagina, solo existía un manantial que durante la temporada de lluvias podía abastecer únicamente 2 casas. Por ello, hoy te quiero platicar cómo la Comisión Estatal de Aguas, la CEA, cambia la realidad de Charape de los Pelones y apuesta por una opción sustentable para abastecer a las más de 300 personas que viven en esta localidad. Fue así que deciden instalar las presas bajo tierra. Lo que hacen es poner una cortina que corta el flujo del agua subsuperficial por debajo de la tierra y empieza a acumularse todo el agua en un mismo espacio. Y así es como se genera una presa bajo tierra y el agua ya acumulada es extraída con una bomba que funciona con energía solar. Si te das cuenta, es un sistema sustentable. Todo lo que aporta la naturaleza está siendo aprovechado. Esta presa tiene una longitud aproximada de 14.2 metros. El tanque intermedio tiene 30 metros cúbicos. Este tiene 50 metros cúbicos y este cilindro tiene 10 metros cúbicos. Un total de 90 metros cúbicos para la comunidad de Charape. Esa gente que le cuesta más trabajo tener agua no tiene idea cómo cuida el agua. Realmente es un ejemplo que deberíamos de tomar todos los que vivimos aquí en la ciudad. El agua tiene mucho valor. Está lloviendo el 40% de lo que antes llovía por el tema del calentamiento global, el fenómeno del Niño, por muchas razones. Entonces hay que ser conscientes y cuidemos el agua. ¿Recuerdas ese manantial que te platiqué? Ese manantial solo daba 0.02 litros por segundo de agua cuando llovía. Hoy las presas bajo tierra dan 4 litros por segundo de agua durante todo el año. ¿Qué tal? ¿Sabías esto? Pues amigos, regresamos nuevamente. Aquí ven la maravilla de un proyecto cuando se lleva bien a cabo y se pueden hacer las cosas cuando los recursos se llevan. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues bueno, vamos con el público ingeniero. Tengo a Josiani Gómez. Dice, al no afectar los mantos acuíferos, ¿significa que la vegetación y la fauna no son afectados? Eso significa que no son afectados, son beneficiados. Qué bueno. Porque tienen ya agua. Eso es muy interesante. Dice, hay que enviarle esta entrevista al gobernador Curi. Bueno, esto nos lo dice Alexa Morales, se lo vamos a enviar, yo creo que va a estar enterado. Elizabeth Cervantes, saludos al ingeniero don Miguel Álvarez, un fuerte abrazo. Tengo también a Alexa Morales, excelente propuesta en lugar del batán. Bueno, son conceptos totalmente diferentes. No puede ser que de alguna manera técnicamente pudiesen haber empatado, pero creo que son conceptos diferentes. Y además son aguas limpias, para empezar, las que aquí tenemos, ¿no? Bueno, Elizabeth Cervantes, amigo Fermín, qué invitadazo, muchísimas gracias, y un gran invitado el ingeniero. Josiani Gómez, ¿solo se puede realizar por medio del gobierno este proyecto? No, también la iniciativa privada puede acceder, por supuesto, claro que sí. A poblaciones que estén y quieran meterse, salir de este problema, ¿no? Bueno, sí, la obligación fundamental, de acuerdo a la Constitución, es del gobierno y de los municipios, pero también la iniciativa privada puede acceder a tener esta tecnología, por supuesto. Ok. Lilia Sales, efectivamente hay que estudiar la manera de recaudar el agua de lluvia, pues cuando ha llovido tanto esa agua de lluvia, que ha llovido tanto y se desperdicia y se evapora, o de plano se va a las coladeras, ¿qué podemos hacer? Pues detenerla. O sea, lo que acabo de comentar hace unos minutos es muy importante ya que se piense en que el viaje de retorno del agua de lluvia al mar se detenga, ¿no? Por ejemplo, Querétaro tiene una gran limitante al ver pasar tanta agua y no poder aprovechar ni detener el agua porque hay un acuerdo de ley en donde se tiene que dejar pasar para el lago de Chapala, ¿no? Entonces, pues yo creo que habría que hacer algo ahí de manera legal para poder aprovechar y recargar los mantos acuíferos de Querétaro con esta agua en exceso que viene. Pues no siempre. No siempre, exacto. Pero hay que aprovecharla, ¿no? No hay que dejarla ir, pues. O sea, yo creo que debe de ser ahora como una conciencia. No dejemos ya ir el agua potable. Hay que aprovecharla y hay que detenerla. Es lo que comentas, ingeniero. Finalmente, ahorita lo que sucedió y pasó con tanta agua en Querétaro, pasó y se fue. Sí. No hubo más. No. Quizás si hubiéramos tenido este proyecto de presas bajo tierra, hubiéramos podido captar algo de agua de esta agua. Claro, no es tan rápido que se llene, ¿no? Pero hubiéramos podido aprovechar una parte. Sí, una parte,
Porque hay que recordar que las recargas, que es un tema muy importante también, pueden llevar años, ¿no? Si por ejemplo, los pozos que estuvieron con agua durante tantos años sufren una recarga de 6 litros de los 100 que llueven, y ahí tenemos el 90% del aprovechamiento de agua, pues hay un equilibrio. Es por eso que los pozos, los niveles de agua de los acuíferos se están abatiendo, están yendo hacia abajo. Es por eso que el proyecto de recarga es muy importante tomarlo ya muy en serio. Híjoles, pues es algo que no pues, tenemos que hacer algo, pues como comunidad, como sociedad, como pueblo, y las autoridades también, todos tenemos que conjuntarnos porque este líquido es... ¿Qué vamos a hacer ya que no tengamos? Tenemos a Arturo Ferruz que dice, interesante tema, muchísimas gracias. Pues amigos, síganos haciendo sus preguntas, nos quedan unos minutos y tenemos que aprovechar este gran invitado que tenemos hoy. ¿Qué sucede y qué pasa cuando una comunidad ve realizado lo que sucedió en esta comunidad al tener agua sin problemas? ¿Qué pasa? La gente cambia de su estado de ánimo, la gente no tiene que preocuparse más por esto, ¿no? Pues no, y eso es un beneficio muy grande porque en muchos casos pueden tener ya huertos familiares, ¿verdad? En otros casos, por ejemplo, los niños van a la escuela en vez de ir por agua, las mamás atienden más a sus casas en vez de ir por agua, ¿no? Las comunidades indígenas que han sido afectadas por las grandes presas, las inundaciones que se les dan, bueno, si tienen otra alternativa, vuelven a tener una vida normal, vuelven a producir. El campo está, sí, con un, no sé cómo decirlo, con un índice de producción bajísimo en México. Necesitamos que se cultive tantas hectáreas que cuando vas en carretera tú ves, y ya no ves maíces ni ves frijoles como se veían antes, ¿no? Claro. Entonces hay muchas zonas muy secas, muy descuidadas ya, y es una cuestión muy simple, no hay agua para regarlas, ¿no? Híjoles, pues mira, a mí no me gusta meterme mucho en la cuestión de la política porque es complicado, pero déjenme comentarles algo, amigos. El ingeniero nos comentó que él estuvo directamente en la Cámara de Diputados comentando sus proyectos, de cómo poder dar solución a lo que había que darle hacia el agua, y había una solución con este proyecto que está sustentado, patentado, demostrado. Y bueno, finalmente se ha quedado ahí. Pero lo curioso es que el ingeniero, bueno, hay un libro además que también patentando y diciendo cómo se maneja esta información. Ya vimos en un momento pasado lo que pasó en el video, de cómo se lleva a cabo en pequeñas poblaciones, mas no se han hecho en una forma macro. Y mi sorpresa de lo que me comentó el ingeniero es que él fue a Dominicana a presentar este proyecto que él tiene. ¿Y qué fue lo que sucedió, ingeniero? Pues obtuvimos la primer patente en República Dominicana en el área de geohidrología también, con el concepto de método para la construcción de una presa bajo tierra. Entonces, lo curioso es que el ingeniero va a ir a poner su presa bajo tierra, que no es posible que se vaya a hacer este proyecto en Dominicana, cuando en México ni siquiera lo hemos hecho en grandes poblaciones. O sea, en Dominicana están convencidos de este proyecto, que es además funciona. Entonces, digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es algo curioso. Negligencia, no sé, pueden ser muchas cosas, pueden ser muchas situaciones. Aquí hay una posible solución de no dejar ir las aguas que no las vemos sencillamente sin afectar los mantos acuíferos, ya no lo comentaron, no lo dijeron, que se van y se escapan hacia el mar por el mismo desnivel que van dándose. Sí. ¿Y cómo es posible que en República Dominicana hayan dicho, vengas este proyecto, además con todos los permisos, había totalmente legal? Sí, porque obtuvimos la patente y eso es lo que yo voy a regularizar y acabar de terminar el proceso administrativo. Pero sí logramos la patente en Dominicana. Digo, aquí está un ejemplo de lo que sucede y lo que pasa, y decir qué es lo que pasa aquí en este país es raro, es curioso, es triste, es lo que muchas veces no. Hay proyectos que funcionan y parece como si no fuera una posible solución para poder continuar con este líquido. Bueno, tenemos también lo que va diciendo Alfredo Traz, saludos al ingeniero, y nuevamente tenemos a Joyani Pineda, nos dice, lo que pasa es que aquí generalmente hay que dar dinero, bueno, no sabemos, o sea, eso sucede y eso pasa, pues sí, pero bueno, pues aquí hay un gran proyecto. ¿Algo que nos quieras comentar, ingeniero? Yo creo que es muy importante pensar ahora en un concepto de patrimonialización del agua. Todos debemos de tener en cuenta el valor del agua
y que en verdad lo tomemos como un patrimonio. No puede ser este concepto solo, aislado, sin una conciencia del agua. No es lo mismo todas las personas que tenemos la fortuna de que abrimos el agua desde que tenemos uso de razón y sale el agua de la llave, a todas aquellas personas que tienen que caminar varios kilómetros diario para ir por 15 o 20 litros de agua para cocinar nada más, ¿no? No es la misma conciencia. Claro. Entonces, esa conciencia, el crear esa conciencia a través de la educación, debe de ser lo que nos lleve al concepto de patrimonialización del agua. Es nuestro patrimonio. Y ese sí vale más, porque el día de mañana, de los 400,000 litros que se ocupan para obtener 1 kilo de oro, no nos vamos a tomar 1 kilo de oro. Sin embargo, 400,000 litros ya se fueron. Entonces, vale la pena pensarlo. Y sobre todo también, Fermín, que la gobernanza del agua debe ser un tema, vuelvo a insistir, consensado. Es un tema que debe de ser verdaderamente pensado, planeado en pro de la producción. Y voy a hacer un comentario chusco que hacía un escritor mexicano, que a lo mejor tú te acuerdas del nombre, que decía que la panza es primero, Rius, ¿no? Entonces, si un pueblo tiene alimentos, está tranquilo, puede estar fuerte y en consecuencia puede producir, puede estudiar, Claro. puede superarse y puede hacer muchas cosas que la vida le permita. Miren, yo creo que este país es maravilloso y la magia muchas veces existe y bueno, qué bueno que nuestras presas están llenas, pero ¿qué hubiese pasado si hubiéramos continuado con esta sequía que teníamos tan drástica? Ahorita estuviéramos en una situación súper compleja. Tengo a Francisco Ruiz Tobilla. Felicidades desde Chiapas. Adelante con su trabajo, ingeniero Miguel. Hay que abrir conciencias y abatir necesidades. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por el comentario, ¿no? Sí, yo creo que estamos, muy afortunados y estamos en el mejor momento para tomar las mejores decisiones. Estamos tranquilos, ok, va a haber agua, abastecimiento de agua, sí. Ahora hay que ir a las poblaciones donde batallan para obtenerla, donde batallan mucho y se ha hecho, sí, claro, pero ¿cuánto batallan por litros para poder cocinar, no? Sí. No tienen esa facilidad de la llave y tenemos que tener una gran conciencia de lo que sucede y pasa con el agua. Pues, Sí. ingeniero, tenemos los últimos minutos. Algo más para concluir que nos quieras comentar. Sí, yo creo que aparte de esto de la patrimonialización, la gobernanza del agua, la conciencia, la educación, la cultura, estos conceptos son muy importantes porque ya no podemos dejarlos ir, ya no hay tiempo. Realmente voy a hacer un comentario de un poquito de conciencia del agua. Me han comentado en algunas ocasiones que el agua en la tierra no se va a acabar. Bueno, el agua siempre ha sido la misma cantidad. Ha estado en diferentes estados físicos. En alguna época fue hielo, hoy nos toca agua. Vamos a seguir platicando. Sin embargo, no toda el agua que hemos visto a lo largo de nuestras vidas es aprovechable. Es menos del 1% del agua que hemos visto en nuestras vidas, incluyendo el mar, el agua que el hombre puede utilizar potablemente. Somos más de 8,000 millones de gentes que año con año carecen de agua. No los 8,000 millones, es la población mundial, poco más. Pero tenemos mayor cantidad de gente con problemas de agua cada año, ¿no? Entonces, no se va a acabar el agua, el volumen de agua que existe en la Tierra. Lo que se va a acabar, desgraciadamente, es el agua potable, el agua tomable. Eso sí es lo que debemos de cuidar, porque la contaminación, insistiendo otra vez, avanza a pasos agigantados. Híjole, pues amigos, aquí tenemos el comentario de un especialista, de un gran especialista. No estamos, por eso es que yo me siento muy orgulloso de este gran especialista que tenemos hoy en día, este gran invitado. Yo también les invito para que vean el programa que tuvimos como referencia, fue el 18 de julio, cuando invité al ingeniero, para que vean de lo que hablamos de este proyecto. Esta es la segunda parte. Retomando este tema, yo lo quise invitar al ingeniero y le acepto mucho su invitación porque se tiene que ir a Dominicana a culminar este proyecto que va a tener, porque estamos pasando por un proceso que tuvimos gravísimo por inundaciones.
Ahora fue el exceso, pero también fue una situación de desperdicio porque no Sí. supimos aprovechar el exceso de agua. Porque no estábamos preparados, si no estamos preparados para la escasez, tampoco estamos preparados para la abundancia. Cuando llegó el agua, generando problemas tan serios, tan críticos, como lo que estamos pasando hasta hoy. Hoy en día no hay una solución en las calles, en las avenidas. Miles de millones perdidos por negligencia, por lo que quieren ustedes hacer y decir, pues es el momento de hacer y dar una solución para no tener problemas, pues quizá más adelante. Así que bueno, pues yo creo que tenemos que seguirle dando y muy duro. Tenemos a Mauricio Pérez. Ingeniero Miguel, un honor escucharlo. Su visión del agua como prioridad humana inspira y marca un camino hacia el futuro más sostenible. Muchísimas gracias. Josiani Pineda, en pocas palabras, ¿qué nos recomienda, ingeniero? No, les recomiendo que cuidemos el agua, que no la tiremos, que no la desperdiciemos, que no la contaminemos y que la detengamos en su viaje al mar. Eso es todo. Pues amigos, nos vemos la próxima semana con un programa igual de interesante como fue el día de hoy. Agradecemos muchísimo a la gente que tuvo su participación. Si por algún motivo no pudimos leer todos, es porque llegan muchos y nos satura. Muchas gracias por la participación. Este programa vive por eso, por esta participación, por este programa tan interesante. Así que tomemos conciencia del agua. Ingeniero, mil gracias. No, al Mil contrario, gracias. Fermín. Y estaremos, pues, si hay necesidad, para hacer otros programas para que la gente tome conciencia de este asunto tan importante. Gracias. Amigos, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Estás en Metrópolis Corea.